Vamos a la segunda parte. Ánimo, ánimo, ánimo a todos. Vamos a la segunda parte de este mensaje que se llama No pierdas el reposo de Dios. Y aprendimos la semana pasada la advertencia al temor de Dios. Y pueden ir abriendo sus Biblias en Hebreos en el capítulo 4 para que podamos entender nosotros segunda parte del mensaje. También vimos la segunda parte, el segundo punto, la primera razón que el evangelio ha sido predicado, de acuerdo a Hebreos 4:2. Tercer punto, segunda razón, Dios ha jurado que no entrarían en su reposo. Cuarto punto, tercera razón, ha habido un reposo desde la creación. Dios quiere que en este tiempo de crisis, de conflicto, aprendamos a entrar al reposo. Dios nos ofrece el reposo. Dios descansó al séptimo día, pero no significa que Él dejó de actuar en la creación. Dios ha establecido un reposo en Él, que a pesar del desierto, Dios a su pueblo en esos 40 años le ofrecía entrar al reposo de Dios, a pesar del sol, a pesar de todas las carencias que no tenían los hebreos. Dios les invita a entrar a su reposo, pero el pueblo de Dios no aprendió a entrar al reposo de Dios. Y así está pasando hoy en día también. Muchos no están entrando al reposo de Dios y la evidencia está en que hay ansiedad, hay miedo, hay terror, hay pánico, hay paranoia, hay fobias, hay falta de sueño, la gente está nerviosa y no puedo entender que los creyentes en Cristo se puedan encontrar de esa manera y no tener esa confianza en Dios de saber que estamos en sus manos, que nada ocurre que no sea su voluntad y que lo que ocurra es para nuestro bien. Repito, es para nuestro bien. Dios, en la tercera razón, ha hecho un reposo para todos nosotros desde la creación del mundo, y la verdad del reposo de Dios es una realidad viviente, y el reposo de Dios ha existido desde la creación. El evangelio del reposo de Dios no es una fabricación ni es una falsa esperanza creada por la imaginación humana, y tampoco es un mecanismo de escapatoria usado para manejar el temor de la muerte. El reposo de Dios es verdad, está disponible para nosotros, es una realidad viviente que existe actualmente, y por lo tanto, si nosotros lo ignoramos o lo despreciamos o lo negamos, vamos a pagar una tragedia en nuestra vida, vamos a vivir una tragedia en nuestra vida. Pero la pregunta que yo les quiero formular, y lo vamos a contestar con 5 respuestas. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo sabemos que el reposo de Dios es una realidad y que existe actualmente? Dios querrá darnos reposo en medio de la tormenta, como los discípulos en el mar, cuando el viento y la marea se movían y la barca se estaba hundiendo, y pareciera que estamos en una barca donde se está hundiendo la barca. La pregunta es, podemos saber que el reposo de Dios es una realidad y que existe actualmente? ¿Podremos experimentar ese reposo de Dios? Y la respuesta es sí, y en primer lugar voy a explicar por qué sí. Número 1, porque Dios descansó después de su creación. Si Dios descansó, nos da ese ejemplo para que nosotros también podamos descansar. En Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 4, nos dice la Biblia: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Ahora, el hecho de que Dios haya descansado
después de la creación, nos prueba que hay un reposo también para su pueblo. Dios trabajó al crear el universo, observó todo lo que había creado y experimentó un profundo sentimiento de placer y satisfacción en su alma por todo lo que había hecho. Esto nos demuestra que existe un descanso para nuestra vida, nuestro trabajo, una satisfacción y placer con lo que somos y con lo que hacemos. En el capítulo 30, en el versículo 15 del libro de Isaías, dice así: porque así dijo Jehová, el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. Fíjese, el Santo de Israel nos dice: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Dios nos habla de que en medio de esta turbulencia, en quietud, en reposo, no afanados, no tronándonos los dedos, no comiéndonos las uñas, no desesperados, y ahora qué va a pasar, y esto, y aquello, y tenemos que hacer, y tenemos que planear. Tranquilo, calma. Dios nos dice: en descanso, en reposo, seréis salvos, en quietud y en confianza. No hay mejor solución que cuando las cosas van mal, cuando tienes malas noticias, cuando todo aparenta que está en contra y está mal tu hijo, está mal tu hija y las cosas no están saliendo como uno quisiera. No es el momento de angustiarse, no es el momento de desesperarse, no es el momento de comernos las uñas. Es el momento de entrar en quietud, entrar en reposo y comenzar a respirar, y comenzar a orar y comenzar a calmarnos, porque en la ansiedad y en la preocupación Dios no te puede hablar. Dios no puede hablar a tu vida en la preocupación. Cuando hay un accidente, cuando pasa algo, es momento de tranquilizarse, calmarse y levantar los ojos al cielo y entrar en el reposo de Dios. Te hablan por teléfono, te dicen una mala noticia, te hablan de que uno de tus hijos le pasó algo, una de tus hijas le pasó algo, tu esposa le pasó algo, a tu esposa, y no empieces y háblale al compadre y háblales. No, no, no. En ese momento cierra tus ojos y que ten calma y dile: Señor, estoy en tus manos, mis hijas están en tus manos, mis hijos están en tus manos, mi esposo está en tus manos, mi esposa está en tus manos, mi trabajo está en tus manos, me acaban de correr. Es el momento de entrar al reposo de Dios. Para eso es el reposo de Dios, para que en los momentos de conflicto y en los momentos de turbulencia tengamos paz. Número 2, segunda evidencia de que sabemos que el reposo es una realidad y lo podemos ver nosotros como número 2, la promesa de Dios de la tierra prometida. En el versículo 5 y en el versículo 6 de Hebreos capítulo 4 nos dice, y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Fíjese cómo hay gente que no entrará al reposo de Dios. No entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta, miren, escuche, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron. Y nos dice la Biblia por qué no entraron. No entraron por causa de desobediencia. Entonces, cuando yo desobedezco a Dios, cuando yo no estoy en la voluntad de Dios, yo no puedo tener el reposo de Dios, no puedo tener la paz de Dios, no puedo tener la tranquilidad de Dios. ¿Por qué? Por desobediente. La promesa de Dios a Israel de la tierra prometida, el reposo de Canaán,
como se conoce en el Antiguo Testamento, es una prueba de que hay un reposo para el pueblo de Dios. En el Salmo 95, en el versículo 11, Salmo 95, 11 nos dice: por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Las promesas de Dios no pueden fallar. Había un reposo para Israel, pero no entraron, dice en el versículo 5, no entrarán en mi reposo, de Hebreos 4, no entrarán en mi reposo. Pero notemos algo, vamos a notar algo importante, que por el hecho de que existe el reposo de Dios y de que lo prometió a los que creyeran, significa que algunos entrarán al reposo de Dios, algunos no entrarán al reposo de Dios. ¿Sabía usted que hay creyentes, hay cristianos que quizás tengan años, meses, que no han encontrado reposo en sus almas? Que están conflictuados, que están atribulados, que están desesperados, que están nerviosos, que están miedosos, que están llenos de pánico. Hay unos que hasta miedo les da salir de su casa. Tienen terror. Creen que porque si salen de su casa, al abrir la puerta se van a contagiar del coronavirus. Por Dios, entendamos que todo está al control de Dios. Está bien que nos cuidemos, es normal, es correcto cuidarnos, pero también no podemos andar con miedo. Hay una hermana que se cuida tanto que ya le dio dermatitis de tanta lavarse las manos. Ya tiene una dermatitis profunda en su piel, se echa alcohol todo el tiempo, prende la estufa de su casa y se prende el brazo y se le quema. Porque no puede ver una mancha, porque está con una fobia a los microbios, una fobia a las bacterias, una fobia a los gérmenes, una fobia, y esto es pecado. Esto es una exageración. Debemos de descansar en Dios. Tenemos 3, 4 meses con esto en el mundo, casi 6 meses. Hemos descansado, mi familia y yo, hemos descansado en el Señor. Gracias a Dios, nadie de nuestra familia, ni de mi esposa, ni de nosotros, ni de ningún familiar cercano a nosotros, nadie se ha contagiado. Estamos en las manos del Señor. Y sabemos que si alguien se contagia, estaba en las manos de Dios, estaba en la voluntad del Señor. Dios es grande, Dios es poderoso, todo obra para bien a los que le aman. Número 3, podemos saber que el reposo es una realidad y que existe actualmente. ¿Por qué? Porque Dios le da la promesa a David de un nuevo día. En el versículo 7 del capítulo 4 de los Hebreos nos dice, otra vez determina un día, dice la Biblia, hoy. ¿Cuándo? Hoy. Dice, otra vez determina un día. ¿Cuándo? Hoy. Diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Qué tremendo. Como dice el versículo 7, después de tanto tiempo. O sea, ¿cuánto tiempo va a pasar para que entiendas, amigo? Para que entiendas, hermana. ¿Cuánto tiempo va a pasar que Israel ya había entrado en la tierra de Canaán con Josué? Recuerden que Canaán representaba el reposo de Dios, la tierra donde fluye leche y miel. Israel ya había entrado a Canaán cuando el Espíritu Santo habló a través de David diciendo, fíjense lo que dice el Espíritu Santo a través de David, que dice, si oyen hoy la voz de Dios, no endurezcan sus corazones, sino entren al reposo de Dios. ¿Sabía usted que
Mucha gente se está arrepintiendo de sus pecados en esta contingencia. Hay gente que está cambiando, hay gente que está buscando a Dios, hay gente que se está dando cuenta que la Biblia es la realidad, que la Biblia es la palabra de Dios, que la Biblia es perfecta. La gente está dándose cuenta que hay un Dios, que se están cumpliendo las profecías de la Biblia. Pero por el otro lado, hay gente que se está endureciendo más. Hay gente que sigue igual de egocentrista, vanidoso, materialista, pensando en dinero, pensando en cómo sacar dinero de esta situación, cómo sacar ventaja, mundanos, alcoholizándose, drogándose, viendo pornografía, no cambiando sus vidas, golpeando a la señora, golpeando a sus hijos, no proveyendo para su casa, emborrachándose. Hay gente que se está endureciendo, gente abusando de niñas, de niños en estos encierros, muchachas abortando en estos tiempos, embarazándose, porque no tienen nada que hacer más que tener relaciones sexuales. Esa es su vida. Dice un muchacho, pues no hay nada que hacer, lo único que hay que hacer es tener sexo. Así decía un muchacho. O sea, hay unos que se están endureciendo mientras otros están volteando sus ojos al cielo y diciendo: Señor, ten piedad de mí, soy un pecador. Perdona mis faltas, mis pecados. Límpiame más y más de mi maldad. Unos aprovechan para pecar, otros aprovechan para arrepentirse, y nos dice la palabra de Dios, como en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, nos dice: si oyen hoy la voz de Dios, no endurezcan sus corazones, sino entren al reposo de Dios. El reposo de Dios existía en los tiempos de David. Por lo tanto, la tierra física de Canaán no podía ser el reposo prometido por Dios. El reposo de Dios es algo espiritual, es algo eterno, es el descanso del espíritu humano en este mundo y en el mundo venidero. O sea, aquí en la tierra podemos tener reposo, pero va a haber un día en que estemos en el cielo, donde tendremos reposo total y completo de todos nuestros pecados, de todas nuestras dolencias. No habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor. Falta poco, iglesia, para que el Señor aparezca en las nubes y desaparezcamos de este mundo, nos encontremos con el Señor en las nubes, porque dice: en la casa de mi Padre, Juan 14, muchas moradas hay, dice Jesús. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Y dice: voy pues a preparar un lugar para vosotros. Dice: y vendré otra vez. Cuando Cristo dijo esto en Juan 14, 1, del 1 al 3, cuando Cristo dijo esto, estaba en el aposento alto y estaba compartiendo con sus discípulos, y sus discípulos no querían que Cristo se fuera. Cristo les dice: es necesario que yo me vaya. Dice: y vendré otra vez. Ahí está la promesa del arrebatamiento, del rapto de la iglesia. Y vendré otra vez, y dice: y os tomaré. Esa palabra os tomaré es arrebataré a mí mismo. Dice, para que, es la palabra arpazo en griego. Dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, Cristo está en este momento en su trono preparando una morada para cada uno de nosotros. Y Él va a descender del cielo y va a aparecer en las nubes, y vamos a desaparecer como en un abrir y cerrar de ojos. Y millones se van a quedar en la tierra y millones se van a ir al cielo. ¿Y saben qué va a decir la gente? La gente va a decir, como todas estas mentiras que hemos visto, fake news, ha habido más mentiras que verdades con toda esta pandemia. Tantas teorías de conspiración, de tantas cosas se están revelando, de las organizaciones de la salud, de China, del virus, de tantas teorías, tantas teorías. Imagínense cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, el mundo va a decir que nos llevaron los marcianos. Los marcianos llegaron ya, como dice la canción.
Y van a decir, por fin se manifiestan los marcianos y se llevaron a millones de personas. Nada más que lo curioso es que los únicos que se van a ir son los creyentes, los convertidos, los nacidos de nuevo, los que tengan a Jesucristo en su corazón. Yo no creo que ningún marciano que ni existen, ¿verdad? Son demonios en el espacio que se manifiestan con señales mentirosas en el cielo. Satanás puede hacernos creer y que hacerle creer a la tierra de que hay platillos voladores. Acuérdense que cuando Satanás, cuando Moisés tiró su vara con el faraón, se convirtió en una serpiente, ¿se acuerdan? Y también los magos llegaron y tiraron sus varas y también se convirtieron en serpientes. Nada más que la vara, la serpiente de Moisés se comió las otras serpientes. Eso significa una cosa, que el diablo puede materializar y puede desmaterializar la materia. El diablo puede convertir este púlpito en un plato. El diablo puede hacer que se eleve este púlpito. El diablo puede hacer que haya apariciones en el espacio para engañarnos. No somos los únicos seres vivos, humanos, en el universo. Porque Cristo nada más vino a la tierra a morir por nuestros pecados, por la creación que Él había realizado en Génesis capítulo 1 y en los demás capítulos. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. La Biblia no nos habla de ninguna otra vida fuera de este planeta más que vida espiritual, demoníaca y angelicales. Y esos no son marcianos, son ángeles caídos y ángeles de Dios, demonios y ángeles de Dios. Entonces, no caigamos en el engaño, no caigamos en el engaño de todas estas mentiras que estamos viviendo, porque Dios nos va a arrebatar. Y después de que Dios nos arrebate, va a surgir un hombre en el mundo que se llama el anticristo. Este hombre va a firmar un tratado de paz entre árabes y judíos, y ahí es donde comienza la 70 semana, la última semana de años de Daniel, la última 70 semana de Daniel, que es marcado por 7 años, 3 años y medio de tribulación, 3 años y medio de gran tribulación, 3 años y medio de prosperidad, marca del sello de la bestia para comprar y vender, y después de 3 años y medio aparece la abominación desoladora, entra el anticristo al templo reconstruido en Jerusalén, más sagrado de Israel, se voltea contra los judíos, los comienza a perseguir a los judíos, y es la gran persecución, los 144,000 testigos, los 2 testigos, los convertidos, las muertes, el martirio, la persecución para todos los creyentes en la gran tribulación, las plagas, las trompetas, en fin, un caos. Si usted cree que ahorita está fea la cosa en el mundo, esto es Disneylandia comparado a lo que se viene al mundo. Y en cuarto lugar, ¿cómo sabemos que el reposo es una realidad y que existe actualmente? 4, lo podemos ver, la promesa de otro día en tiempos de Josué. En el capítulo 4 de los Hebreos, en el versículo 8 y 9, nos dice así: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Toma esa palabra para tu vida. Tomemos esa palabra. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. En medio de esta pandemia, Dios te ofrece reposo. Dios te ofrece reposo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Ahorita estaríamos dándole un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero bueno, en el Salmo, la promesa de Dios concerniente a este versículo 8 y 9, de otro día, que menciona otro día, aún después de los días de Josué, nos prueba de que hay un reposo para el pueblo de Dios. Recordemos que la palabra hebrea para Josué es Yeshua en el hebreo del Antiguo Testamento, de donde viene la palabra Jesús. Cuando Josué introdujo a Israel en Canaán, el pueblo no entró al reposo del cual el Espíritu Santo está hablando.
Pues si hubieran entrado, no diría que sigue estando disponible en el Salmo 95, 500 años después de que entraron a la tierra de Canaán, donde el pueblo aún en la tierra de Canaán no halló el reposo de Dios. Y en el Salmo 95, David escribe del reposo de Dios. Josué ofreció un descanso a Israel. Lo podemos leer en Josué en el capítulo 21, Josué capítulo 21, en el versículo 44. Vamos a ver este reposo que ofrece Dios a través de boca de Josué, que dice: y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Ahora vayamos al siguiente capítulo, al capítulo 22, al versículo 4. Ahora pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Pues bueno, el reposo es espiritual, el reposo es eterno, es la confianza, es la seguridad espiritual de paz y de vida ahora y para siempre. Pero recuerden, no olviden que muchos no entran al reposo por estar en desobediencia, por andar viviendo en fornicación, por andar viviendo en adulterio, por andar viviendo en moralidad, por andar viviendo en tranzas, por andar viviendo en disensiones, en lujurias, por no andar en orden. Y esta palabra es bien importante. Hay cristianos que no están en orden. No están en orden en su matrimonio, no están en orden en su relación, no están en orden en sus casas, no están en orden en sus vidas personales, privadas, no están en orden. Y eso es desobediencia. Por eso no tienen reposo. Y recordamos a Juan 10:10 que nos dice, ¿qué nos dice Juan 10:10? Cuando no entramos al reposo, ¿quién viene? ¿Quién nos quita el reposo? ¿Quién nos roba la paz? ¿Quién? Juan 10:10, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. ¿A qué vino el ladrón? ¿Quién es el ladrón? Satanás, el diablo. Satanás vino a matar, hurtar y destruir. Esos que matan, esos que se suicidan, esos que matan a otros, esos que matan las ilusiones de su familia, esos que decepcionan a su familia, a sus hijos, que matan la esperanza. Satanás vino a matar. Y luego dice a hurtar, eso es robar. ¿Sabes qué hace Satanás? Te roba tus ilusiones, te roba tus sueños, te roba tus esperanzas, te roba tu paz, te roba también tu economía. Muchas veces por no sembrar en Dios, a la obra de Dios, como enseña el Antiguo y el Nuevo Testamento, los cristianos que conocemos la Biblia, sabemos que la Biblia está llena de pasajes en todo el Nuevo y Antiguo Testamento, de que los cristianos, los hijos de Dios, el pueblo hebreo en el Antiguo Testamento, daban, todos damos. ¿Para qué? Para que Satanás, como dice Malaquías, no robe. Satanás roba y le ha robado a tantos cristianos por codos, por agarrados, porque no quieren dar a la obra del Señor. Es la bendición más grande que tenemos, poder dar a la obra de Dios. Satanás vino a matar, hurtar, robar, quitarnos. Y luego dice, destruir. Hay hogares destruidos, hay jóvenes destruidos, hay muchachas destruidas, hay personas destruidas, hay generaciones destruidas, hay poblaciones destruidas, hay poblados destruidos, hay ciudades destruidas por el pecado. Lo vemos en Sodoma y Gomorra, lo vemos en Corinto, lo vemos en Roma, lo vemos en los babilonios, una degeneración, una perversión sexual, un degenere en esas épocas, en esos imperios, que lo único que los trajo abajo y que los destruyó fue el degeneramiento sexual. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, swingers, pornografía, toda inmoralidad sexual trae una condenación de parte de Dios.
Dios creó al hombre y a la mujer para que fuéramos obedientes a sus mandatos y para que nos andemos por la derecha, como enseña sus sagradas escrituras. Pero Satanás le ha robado la identidad a la juventud, le ha robado la identidad a las familias, le ha robado la identidad a tanta gente. Ahora a lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno, a lo tibio, a lo frío le llaman caliente, a lo caliente frío, a lo dulce amargo, a lo amargo dulce. Ahora la gente está confundida. ¿Por qué creen que pasan tantas tragedias en el mundo? La ira de Dios se está manifestando contra su creación, contra la humanidad. Está llegando hasta el tope de la paciencia de nuestro Dios los pecados del hombre. No podemos seguir igual. Tenemos que cambiar y arrepentirnos de nuestros pecados. Tenemos que clamar a Dios, pedir perdón y decirle: Señor, perdónanos, porque sí sabemos lo que estamos haciendo. Porque tu Hijo murió en la cruz del Calvario, entregó su vida por nosotros. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y porque teniendo a Cristo en nuestra vida, no tenemos que andar confundidos. No tenemos por qué andar desorientados. Sabemos quién somos en Jesús. Sabemos quién somos, a dónde vamos, a dónde nos dirigimos, cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra misión. Lo sabemos bien. Porque la Biblia nos enseña que todos nosotros tenemos un plan, un propósito y una misión en esta vida que cumplir. Quedar, por lo tanto, un reposo queda para el pueblo de Dios. Y en final, y en último punto, la cuarta razón que se puede caer en incredulidad, y leemos en Hebreos en el capítulo 4, en el versículo 11, y con esto terminamos nuestra segunda parte de este mensaje, donde nos dice: procuremos. Fíjese cómo dice: procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Repito, para que nadie caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Pueblo de Dios, o caminan en obediencia o caminas en desobediencia. No hay de otra. No hay de otra. Es muy fácil que una persona no pueda entrar al reposo de Dios por causa de la incredulidad. Y yo sé que la fe de muchos está siendo probada en esta contingencia y en esta pandemia. La fe de muchos está siendo probada. Se necesita procurar entrar al reposo de Dios. Y dice el versículo 11, procuremos. Esa palabra es espaudazo en griego. Y esa palabra procuremos, espaudazo, entrar en el reposo significa, en el griego, hagamos un esfuerzo, laboremos, esforcémonos, seamos diligentes. O sea, tenemos que esforzarnos, luchar, tenemos que elaborar, ser diligentes en entrar al reposo de Dios. Es algo de todos los días. A lo mejor ayer oraste, ayer leíste la Biblia, pero hoy es un nuevo día. Hoy tienes que volver a orar, hoy tienes que volver a leer la Biblia. Hoy tienes que hablarle a alguien de Cristo. Hoy tienes que mandar un versículo bíblico. Hoy tienes que testificar. Ya lo que hiciste ayer, antier, ya pasó. Cada día, todos los días, tenemos que esforzarnos en vivir en obediencia, en vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios, obedecer sus estatutos todos los días, para que todos los días podamos entrar y procurar entrar al reposo de Dios. No hay lugar en la vida cristiana para la flojera, para la indolencia. Son pecados, señores, son pecados. La flojera, la indolencia, la complacencia, la apatía. Yo no quiero pensar, creer que ya porque no hay iglesias físicas, la iglesia somos el cuerpo de Cristo, somos cada uno de nosotros, pero como ya no te tienes que levantar, que estás sentado ahí en tu casa, sin tu familia, cada quien en una televisión,
y no se están congregando juntos en la sala y no saben que un servicio en vivo es como estar presentes en la comunidad, en la iglesia, donde nos reunimos cada domingo cuando no estaba la pandemia para adorar y alabar al Señor. Y hay unos que ya se ponen en vivo y están en un servicio en vivo y lo vemos. ¿Cuánta gente está visitando? ¿Cuánta gente está llegando? ¿Cuánta gente? Y sabemos que muchos dicen, lo veo después. O lo están viendo y están mensajeando. Y están contestando, estamos en el servicio. Es el tiempo para Dios. No es lo mismo que cuando es pregrabado que le puedes poner pausa. Para uno se van al refrigerador, se ponen sus palomitas, agarran su refresco como si estuvieran en el cine. Pero cuando es en vivo, ponga atención, siéntese, háblele a su esposa, a sus hijos. Hijos, esposa, vamos a sentarnos, vamos a ver el servicio de nuestra iglesia. Vamos a poner atención. Así como iban los domingos a la congregación. Es importante. También en tu casa tienes que poner orden. Tiene que haber orden. Necesitamos orden. Cuando sea el estudio de mujeres, el estudio de jovencitas, el estudio de matrimonios, pongan atención. El estudio de los jóvenes, pongan atención. Aliméntense de la palabra de Dios. Pero ahorita es bien fácil. Voy a poner este, voy a poner aquel, voy a poner este, voy a poner... Y no te estás congregando entonces. ¿Con quién te estás congregando? Es importante el alimento que recibes. Y hay tanto que ver en YouTube y tantas cosas, tanto veneno combinado con verdad. O más bien, verdades mezcladas con veneno. Debemos de tener cuidado. Por eso dice la Biblia, hagamos esfuerzo, laboremos, seamos diligentes. No hay lugar en la vida cristiana para la flojera. Y a menos que nos esforcemos diligentemente en perseverar, creyendo, orando y leyendo la Biblia, podremos caer como el pueblo de Israel. Y termino leyendo el versículo de 2 de Timoteo, capítulo 2, en el versículo 1, que dice, 2 de Timoteo 2:1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Oremos. Te damos gracias, Señor Todopoderoso, porque hemos aprendido en esta mañana que hay un reposo para todos nosotros disponible. Pero ese reposo solamente puede venir a nuestra vida cuando vivimos en obediencia, cuando vivimos una vida en orden, cuando vivimos una vida de acuerdo a los principios, a la voluntad de tu palabra y de tus mandamientos. Te pedimos perdón, Señor, si nuestra vida no ha estado en orden. Te pedimos perdón y confesamos si nuestra vida sexual no ha estado en orden. Pida perdón ahí desde su lugar, desde donde está escuchando usted este mensaje, con sus ojos cerrados, y dile, Dios, perdóname, porque me he distraído, porque sigo igual, no he cambiado, sigo con un corazón endurecido. Hazme un corazón tierno, hazme un corazón de carne. Limpia mi corazón, mis pensamientos. Oh Dios, es un tiempo donde pronto saldremos otra vez a trabajar al mundo y serán los últimos meses, semanas, no lo sabemos, donde la iglesia tendrá la última oportunidad como creyentes de ser embajadores aquí en la tierra. Cuando salgamos de nuestras casas y nos volvamos a congregar, que sean los mejores meses que nos congregamos, llenemos los servicios, alabemos a Dios, levantemos el nombre de Jesús. Busquemos palabra sana de Dios, sana doctrina del Señor. Sembremos en la obra de Dios, en la expansión del Evangelio de Jesucristo. No vivamos para nosotros, vivamos para los demás. Alcancemos a esos 88 millones de mexicanos que todavía no han conocido a Cristo.
88 millones, oh Padre. Hay mucho por hacer todavía en México y en el mundo entero. Pídele perdón a Dios por llevar una vida descuidada, una vida que no anda conforme a su voluntad. Guarda tu sexualidad, guárdate para Cristo, guárdate para Dios. Tú no puedes hacer tu cuerpo lo que tú quieras con él, porque no es tuyo. Dios te lo dio. No digas, es mi cuerpo, yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera. No. Eres criatura hecha a semejanza e imagen de Dios, creado en Cristo Jesús para buenas obras, dice su palabra. Dios te ama tanto que murió por ti en una cruz y dio su vida por ti. Que siendo pecador, Cristo murió por ti. Todos somos pecadores. Tú eres pecador, yo soy pecador. Necesitamos a Cristo. Necesitamos invitar a Cristo a nuestro corazón. Si tú quieres invitar a Cristo ahí con tus ojos cerrados, dile esta oración. Dile, Dios, te quiero pedir perdón por mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Yo creo que Jesús murió por mí y que solo Jesús me puede cambiar y darme vida eterna. Entra en mi corazón como mi único Señor y mi único Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.